Muy buenos días, colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este balance general de lo que ha sido la primera reunión del señor presidente de la República, el señor Luis Guillermo Solís Rivera, con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado don Carlos Chinchilla Sandí. Vamos a iniciar escuchando el balance por parte del señor presidente de la República y de seguido el balance del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días para todas y todos, honorable señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Quiero expresar mi mayor agradecimiento a don Carlos Chinchilla y a su jefa de despacho, doña Laura, quienes vinieron a compartir un café esta mañana, tal y como lo habíamos indicado en su momento, para conversar sobre temas de interés común. La conversación ha sido afable, ha sido muy constructiva, nos ha permitido hablar de una gran cantidad de temas, entre los que sobresalen los financieros y presupuestarios, particularmente por las nuevas obligaciones que la Corte tiene en varios nuevas responsabilidades que la ley les ha encargado desarrollar, la procesal laboral, la procesal civil. Vienen nuevas obligaciones en el momento en que la Corte asuma esas tareas y, por supuesto, es responsabilidad del gobierno apoyar los esfuerzos que se hacen desde el punto de vista financiero y presupuestario para que esas tareas puedan desarrollarse con solvencia. También conversamos de los planes que tiene la Corte en estos días de infraestructura que se está desarrollando en la propia sede, en Limón, en otras provincias, cosa que nos parece muy buena. Hemos tenido posibilidad de comentar sobre la agenda que el Ejecutivo apoya de la Corte Suprema de Justicia en la reforma normativa. Ustedes saben que tenemos una serie de proyectos en la Asamblea Legislativa que nos parecen esenciales para el combate al crimen organizado. Tenemos la ley de armas, tenemos la ley de la jurisdicción del narcotráfico, tenemos la ley sobre extinción de dominio, gracias, que son todas ellas necesarias en este esfuerzo nacional por combatir con mayor eficacia al crimen organizado transnacional, y también de nuestra voluntad de continuar haciéndolo de los dos poderes en un proceso de estrechamiento de relaciones de la policía preventiva y la policía represiva, de forma tal que tengamos una mayor eficacia en el combate al crimen ordinario y al crimen organizado. En ese sentido, me he puesto a la orden del señor presidente, él también lo ha hecho con gran generosidad para realizar cualesquiera acciones que nos permitan acercar a nuestros liderazgos del OIJ, del Ministerio de Seguridad Pública, en este esfuerzo por combatir a la criminalidad en nuestro país. Y finalmente, pues también hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas sobre la realidad del país y pues nuestra voluntad de contribuir en ese marco a la solución de los problemas de la ciudad costarricense. Así es que ha sido una reunión muy provechosa. Le agradezco mucho al señor presidente su disposición de acompañarnos. Dentro de 2 semanas tenemos el almuerzo de presidentes de Supremos Poderes, que estamos realizando de manera periódica, y para mí ha sido realmente un gran privilegio poder contar con su presencia aquí en la casa de todas y todos los costarricenses. Muchísimas gracias al señor presidente. Escucharemos el balance general por parte del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Carlos Chinchilla Sandí. Buenos días tengan todos y todas, señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. Muchísimas gracias por la invitación, he disfrutado mucho y como siempre de usted aprendo muchas cosas buenas y muchos consejos también muy útiles. Y en este encuentro mucho de ello se ha llevado a cabo. El señor presidente explica claramente los temas de interés, que son temas importantes, y yo creo que hay que tener claro que la coordinación y en este caso el buen entendimiento entre los diferentes es esencial y básico. Y el presidente ha hecho un buen más que hemos comentado, que nos hemos prometido ayudas mutuas en el buen sentido de hacer, y en este caso hacer lo mejor por el país. Y tenemos temas pendientes, presupuesto, en este caso el Poder Judicial, que siempre es un tema bastante complicado,
Yo sé que hay elementos en los cuales podemos tener ayuda, y no solo del señor presidente, sino de la Asamblea Legislativa también, para un buen marco del desempeño de la función que nosotros requerimos como poder de la República. Y luego un tema que es un tema muy sensible, para el país, que tiene que ver con el crimen organizado. El señor presidente es una persona muy sensible sobre lo que es la protección del Estado costarricense, pero también la necesidad de que a lo interno sintamos un país de paz y tranquilidad. Y hemos analizado muchos de esos aspectos, algunos temas que resultan de especial relevancia y muchas normativas que el señor presidente en este caso se ha comprometido desde un primer momento, nos ha ayudado con el Código Procesal Laboral, ha sido un presidente que ha puesto en este caso su empeño para que esa normativa salga adelante, se lo agradezco públicamente, como le puedo agradecer muchos otros temas, el Código Procesal Civil también, que ha sido una vinculación inmediata, algo que es esencial y básico en mi formación de Derecho Penal y como juez de la República, que lo he sido siempre por 30 años, en el ámbito penal, que es la lucha directa, decidida, contra el crimen organizado. Y en eso hemos coincidido porque el señor presidente, partiendo de su ministro de Justicia, Gustavo Mata, han realizado una labor encomiable en todo lo que es este combate directo, pero necesitamos normativas. El señor presidente las conoce muy bien, nos ha ayudado también en su momento, y que tiene que ver con la ley de especialización de los tribunales para crimen organizado. Es un requisito básico, esencial para un Estado de Derecho. Y también normativa, como lo dijo el señor presidente, que lo conversamos ya hace mucho tiempo atrás, que es sobre extinción de dominio. Una normativa básica y esencial para el golpe directo a lo que más puede estarle resintiendo o le puede resentir el narcotráfico al crimen organizado. Es quitarle los bienes que ha adquirido de forma ilícita e ilegal y que ellos caigan en comiso a favor del Estado. Y esto es un elemento muy importante, que son normativas, en este caso proyectos de ley que tiene la Asamblea Legislativa. Señor presidente, no tengo más que agradecerle la bondad, en este caso, de recibirme en su casa, en esta casa presidencial, con su jefe de despacho también de la presidencia, y decirle que también en su momento desearía que nos pudiera recibir en el Poder Judicial, y no solo conmigo, sino con compañeros y compañeras magistradas que yo sé que lo estiman mucho, lo respetan muchísimo, y sería para nosotros un lujo tenerlo en nuestro Poder Judicial, en nuestra Corte Suprema de Justicia. Y, señor presidente, gracias, porque ha sido un encuentro muy importante, muy placentero, y además de eso, de vivencias que cada día uno nota que son en beneficio de este país que todos queremos, que es Costa Rica. Señor presidente de la República, gracias. Muchas gracias a don Carlos Chinchilla. Vamos a escuchar la pregunta que los colegas acordaron de esta balance general. Melanie Corrales, de RTN Noticias, Canal 13, por favor. Buenos días, don Carlos. Eran dos aspectos. El primero es que, bueno, un estudio de la Universidad de Costa Rica dice que las pensiones en el Poder Judicial no deberían de ascender los 4 millones de colones. Me gustaría una impresión suya al respecto. Y lo otro es sobre la ley de bienestar animal. ¿Tiene la Corte el presupuesto para empezar a aplicar en estos procesos que, bueno, ya ahora se vienen en la parte judicial, incluso hay penas de cárcel, multas y demás, pero la Corte, ahora que usted mencionaba el tema del presupuesto con el presidente sobre esta ley? Buenos días. Dos muy buenas preguntas. La primera de ellas tiene un contenido muy relevante. Yo fui claro al asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y hice un llamado a los señores diputadas y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa para que antes de que tomara alguna decisión sobre el régimen de pensiones del Poder Judicial, esperáramos el estudio actuarial matemático de la Universidad de Costa Rica, que nos están haciendo. Tenemos una quinta entrega, no es la última, nos falta la definitiva a finales de este mes, de junio. Pero en esa quinta entrega ya se van visualizando algunos aspectos que son relevantes, y ustedes ya los conocen, muy probablemente. Donde un tema, que es el que la señora periodista o la señorita periodista nos dice, que es el tope a 4 millones de colones. Yo puedo decirles que la Corte Suprema de Justicia
se va a ajustar a los parámetros establecidos por el informe de la Universidad de Costa Rica. Eso es lo que hemos pedido. Y no lo hemos pedido para desautorizarlo, lo hemos pedido para cumplirlo. Y nos parece que eso hace sostenible lo que es, en este caso, el régimen de pensiones del Poder Judicial. Por ahí anda otro tema donde decimos que tomamos fondos de los que eran depósitos que caían en desuso, pero en realidad quiero decirles, en este panorama que nos presenta la Universidad de Costa Rica, el departamento en este caso especializado en investigaciones económicas, nos damos cuenta que en realidad como se va a financiar el fondo de pensiones nuestro no va a requerir ni un solo 5 del erario público. No vamos a requerir, como en otro proyecto, que se hiciera cargo de parte de los pensionados o los que estaban en vías de pensionarse, que se le quitara de los dineros que en realidad han aportado todos y cada uno de los costarricenses. No queremos eso, queremos que sea autosuficiente, queremos que sea sostenible en el tiempo. Y lo que nos dice la Universidad de Costa Rica lo hace sostenible en el tiempo. Aún más, y les digo de una vez y les adelanto, si nosotros hablamos de esos 13.500 millones de colones que dicen que nosotros estamos pretendiendo tener en aquello que eran los dineros abandonados, porque hoy día esos dineros están abandonados, no tienen destino porque la ley no le da destino. Si nosotros hacemos abstracción de esos 13.500 millones de colones, no pasa nada con respecto a la propuesta que hace la Universidad de Costa Rica. Aún más, se pueden eliminar, porque por si era en un solo tracto, en un solo momento, se pueden eliminar y no desmejora absolutamente en nada en todas las propuestas que está haciendo la Universidad de Costa Rica en su estudio actuarial matemático. Por eso quiero dejar claro eso, para que sepan que no es una cuestión de mayor interés de la Corte Suprema de Justicia y que si se puede prescindir de ello, no tenemos problema alguno. Así es que muchas gracias por sus preguntas. No, me faltó lo de la ley de bienestar animal. Mire, en realidad no estábamos preparados. Hablando con el director del organismo de investigación judicial, en este momento ocupamos más o menos 4.500 millones de colones. Y no se los estoy pidiendo, presidente, pero lo podemos tomar en cuenta en otro encuentro. 4.500 millones de colones para implementar todo lo que es la parte científica, en este caso, química, disección de laboratorios, porque en las ambulancias que ahora nosotros transportamos cadáveres humanos, sí, 4.500. Lo hubiera dicho mejor 5.000 y hubiera sido mejor. Pero no, yo soy honesto. Gracias, señor presidente. Este es un presidente de la República. De una vez toma nota de cuestiones importantes. Y como les digo, en realidad no hemos estado o no estamos preparados para ello. Son 4.500 millones de colones que no tenemos en este momento, que quisiéramos tenerlo porque le decimos todo lo que nosotros utilizamos ahora para las personas, seres humanos, cadáveres de seres humanos y atención también de seres humanos, no es o no pueden ser las mismas instalaciones que hoy tenemos en uso o que podríamos tener en uso para los animales, los cuales nos van a dificultar. Las conductoras, en este caso de cadáveres, va a ser distintas porque si se trata, pensemos en un caballo o en un animal superior, una vaca, vamos a tener algún problema con respecto a ello y no tenemos el material o por lo menos el equipo necesario para atenderlos en este momento. Esperamos que podamos tenerlos cercanamente. Ya hablamos en algún momento con el señor presidente de una cuestión extraordinaria, porque también de alguna forma los proyectos de la reforma procesal laboral y la reforma procesal civil son proyectos importantes, pero son caros económicamente hablando, que van a rendir frutos y provechos para la ciudadanía, sí, que se van a recortar los tiempos de duración de los procesos, sí, que vamos a tener una justicia más pronta y cumplida, sí, también, pero ocupamos recursos como Poder Judicial, y ya no voy a pedir más, señor presidente, porque me estoy exagerando con las peticiones, pero sí quiero decirle que para eso no tenemos previsto el dinero. Inicialmente ocuparíamos 4.500 millones de colones.
Mire, en este momento no podemos ni introducirlos dentro del presupuesto ordinario del Poder Judicial porque no, y podría ser en algún momento un presupuesto extraordinario, pero como le digo, vamos a hablar después con el señor Presidente de la República sobre este tema y yo sé que él tiene la mejor disposición para ayudarnos en todo momento. Sí, no, nada más señalar que este fue un tema no del bienestar animal, sino en general los temas presupuestarios, como lo señalé, que sí hablé con el señor presidente. Él me pidió un espacio para que miráramos estos temas con el ministro de Hacienda, cosa que haré apenas él regrese al país, propiciar un encuentro para mirar las posibilidades presupuestarias que son esenciales para cumplir con las responsabilidades nuevas que hemos adquirido en el marco de estas diferentes leyes. Muchas gracias al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla Sandí. Muchas gracias al señor presidente. El presidente va a despedir al señor presidente de la Corte para continuar con la atención de prensa semanal. Ya vengo, permiso, un momentito. Les trajimos cafecito, ¿verdad? No, mentiras.